más producciones que queden presentando los nuevos valores. En esta ocasión tenemos al príncipe norteño, Menandro Huanca. ¿Cómo estás, Menandro? Don Genaro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ahí, muy bien. Acá, nuevamente en Perú, después de un buen tiempo fuera del país. ¿Dónde estuviste? Estuve en Quito, Ecuador. Ah, ya. ¿Y motivo trabajo también? Motivo de trabajo. ¿Siempre artísticamente? Por el momento no, en otros trabajos. Ah, ¿te dedicas a otro tipo de trabajo, aparte de la música? Aparte de la música, sí. Supuestamente la música lo dejé por ese trabajo, ¿no? Y ahora he retornado con fuerzas, con fuerza, con ganas de seguir la música. Seguir la música, porque algo me faltaba, ¿no? Algo me faltaba porque, o sea, solo ese trabajo, como no me... Y la música es para mí algo que me inspira, me trae, o sea... ¿Te gusta la música? Me gusta la música. Qué bueno, Menandro. Acá tenemos un audio de Príncipe Norteños. ¿Este es tu primer disco, tu primera grabación? Mi primera grabación en 2011, fines del 2011. Qué bueno. ¿Tienes tú acá composiciones tuyas? Sí, tengo 3 composiciones mías. ¿Qué temas son? Perdóname corazón, Licor Maldito y Los años pasarán. Eres cantautor por lo que veo. Sí. Qué bueno, Menandro. Queremos que nos interpretes a capela Perdóname corazón. ¿Podría ser? Claro, por supuesto. A ver, ¿qué escuchar? Perdóname corazón de haberte engañado, arrepentido ya estoy por mis actitudes. Perdóname corazón de haberte engañado, arrepentido ya estoy por mis actitudes. Dios mío, perdóname de haberte engañado, arrepentido ya estoy de esta cruel mentira. Qué bueno, Menandro, esa es composición tuya. Sí. ¿Y cómo se te inspiraste esa canción? Bueno, a veces cosas de la vida, ¿no? ¿Qué pasan? Que pasan, que a veces perdemos al amor por... ¿Es tu caso? No tanto es mi caso, pero ve que es tu caso. Podría ser. Claro, a veces se inspiran casos tuyos o de otras personas, ¿no? Son cosas de la vida, ¿qué pasa? Qué bueno. A veces no pedimos perdón, pero a veces claro, sí, te entiendo. Sí. Menandro, ¿has viajado parte del Perú con tu música? Sí, en Ecuador también estuve promocionando ahí un poco la música. Qué bueno. Y gracias a Dios tuve aceptación ahí del público, de la gente ecuatoriana. Sí, me daban su apoyo, ¿no? ¿Y qué canción te piden más? Ayer lo que cantaban es el borrachito y solterito y pura fama. Sí, claro. ¿Y son mayormente peruanos o ecuatorianos? ¿Entre peruano y ecuatoriano? Claro, entre peruanos y ecuatorianos me tratan. Pero gracias a Dios a mí me han tratado súper bien. ¿Te digo bien allá? Sí, me da bien, gracias. Qué bueno. ¿Y has vuelto al Perú? He vuelto al Perú. ¿Vas a volver a ir a Ecuador o...? Por supuesto. ¿Vas a volver a ir? Vamos a viajar a Ecuador, al sur de Ecuador, y vamos a viajar también a Colombia, ¿no? Qué bueno, Menandro. También fuimos allá de paseo unos días y gracias a Dios, todo bien. Dime, Menandro, aparte, ¿tu familia cultiva la música? ¿Aparte de ti? No. ¿Tú eres el único? El único, o sea, el único que me gustó la música. Qué bueno. ¿Y de qué edad empezaste a cantar? Hace poco, 3 años, sí. Estuve andando con una artista X así, estuve apoyando y de ahí me gustó la música, como también viajé a Chorín, Ollón, por ahí se baila mucho el huayno, de los grandes artistas del folclore. Claro. Menandro, ¿a qué artistas miras? Al maestro Raúl Aquínigo. Raúl Aquínigo. Sosimo Sacramento. Ah, ya. Bueno, maestros componen. Claro. Dime, tú viajas constantemente a varios sitios del departamento del Perú, ¿has viajado con música? Sí, para el norte del Perú, he viajado también lo que es Chiclayo, Piura, Jaén. Ya, ¿tienes anécdotas? ¿O en qué sitio tienes una anécdota así que te haya pasado? Anécdotas, no me ha pasado todavía por ahora. No, ¿cómo no va a ser, no? No, siempre me han dicho cada entrevista que he tenido, cada viaje es anécdota. Ah, sí, siempre hay pequeñas anécdotas. ¿Todavía no te ha pasado una que te haya marcado, que te acuerdes? No, sí, mi persona artísticamente no, pero sí cuando una
estuve apoyando a un artista. Ya. Viajamos a Cajamarca y fuimos a una fiesta, ¿no? Que nos invitaron. Y no sé, hace como 4 años. ¿Ya? Fuimos a la fiesta y justo íbamos a tomar ese carro. Y gracias a Dios estaba lleno el carro, tomamos otro carro y fuimos y llegamos allá, dejamos a la granja. Cuando llegamos allá nos avisaron que un carro se había volcado. ¿El carro que iban a tomar? Que iba a la fiesta, el carro que iba a la fiesta. Mira. Y todo el sonido de la fiesta, todo eso fue muy triste. Claro. Muy triste, muy triste. Hay cosas que pasan, pues Sí. no, pero por destino no viajaste ese momento en ese carro. A veces pasan eso. Y no hubo fiesta, no hubo nada. Lógico, Eso ya fue pues. un se recuerdo puede. muy triste. Claro. Es una alegría que te ha marcado, Sí, pues. pero para qué la gente también no... Nosotros queremos regresar ese mismo día, pero la gente nos dijo, no, está bien que haya pasado esto, pero no es para que te vayas. Claro. Todo bien la gente. Total, una noche más no te hace, Sí. ¿no? Te quedaste. Vamos al otro día. Sí. Qué bien, Menandro. Menandro, tú tienes aniversarios, sitio donde fiestas que tú organizas tus Sí, actividad. sí, estoy organizando una fiesta para el Día del Trabajador, Ahora en mayo. en mayo, sí, Mira. 30 de abril. Qué bien. ¿Dónde lo vas a hacer? En el local de los norteños, acá en Independencia, en Quirón Mesa Redonda. Ya, sí, conozco. Sí, allí siempre celebran todos los norteños y estoy haciendo algo. Dime, ¿quiénes te acompañan? Tengo el grupo Amanecer Norteño. Amanecer Norteño. Ya, y artistas así. Por supuesto va a estar ¿Está tu paisana, Micaela? mi amiga Micaela va a estar ahí. Qué bueno. paisana. Eso es un reventón, por lo que veo. Por supuesto. Y aparte de ella, ¿quiénes están? Tengo más artistas nuevos y ya justo esta semana vamos a sacar la cartelera de artistas. Eso es para el 30. Para el 30 de abril. 30 de abril. Perfecto. Ahí estaremos, pues, Claro, Menandro. con mucho gusto invitaba al señor Ginaro y Ya. su producción Griaje. Te damos la palabra,